Yo veo la pantalla muy bien. ¿Alguna otra Quizás persona? ¿Alguna otra persona ve? ¿Lo? supongo que todo el mundo lo ve. Sí, está, lo ve porque están en mudo. Bueno, puede De comenzar acuerdo. cuando usted desee, doctor. Primeramente, muchas gracias por la invitación al doctor Modesto Montoya a este evento científico. Para mí es una primera y efectivamente el trabajo que quiero presentar dentro del contexto de las ciencias duras que se han dado todos estos últimos días y presentación efectivamente arqueológica va a parecer algo desconectada. Pero esta presentación está hecha para mostrar que todas las ciencias duras y sociales funcionan de la mano. Está hecha también para mostrar que nada es eterno y que durante el pasado hemos tenido sociedades complejas, muy desarrolladas, que han desaparecido sin dejar huellas. Me toca presentar efectivamente el caso centroasiático, poco conocido en el mundo científico de la arqueología. Mi objetivo será demostrar que el conocimiento del pasado nos puede dar indicios de análisis socioeconómicos y culturales del presente para mejorar esperando la comprensión del futuro. Rápidamente, puesto que es una primera vez, me gustaría presentarme, puesto que algunos de nuestros colegas deben estar pensando qué hace un amigo peruano trabajando en estas partes del mundo, del Oriente Medio y del Asia Central, habiendo tantas cosas que hacer en el Perú. Y efectivamente, la respuesta es simple, por falta de medios en nuestro país y que, como todos, he tenido que emigrar y salir hacia el extranjero y instalarme en Francia. Yo estoy trabajando desde el 1997 en los países centroasiáticos exsoviéticos que voy a presentar. Tuve mi doctorado en el 2004 y entre tanto estaba efectivamente encargado como director de varias excavaciones, tanto en el Irán como en el Afganistán, en el Uzbekistán, en el Turkmenistán, en el Kazajstán. He dirigido también a nivel administrativo y sobre todo la diplomacia cultural varios institutos franceses, bueno, equivalentes a lo que tenemos en Lima, que es el Instituto Francés de Estudios Andinos, pero estos en el Asia Central, en Irán y en el Afganistán. Bueno, el Asia Central, del cual voy a hablar, concierne efectivamente estos países centroasiáticos que se terminan en tan, que quiere decir país, sobre sobre un territorio muy amplio que ocupa más o menos lo que he indicado aquí en esta diapositiva, unos 2.500 metros cuadrados, entre el mar Caspio y la China. La definición del mundo centroasiático comprende los países que estamos viendo en este mapa, pero también una parte del oriente iraní, la Siberia del Sur y una parte de la actual Rusia del Sur que se encuentra en la parte superior de esta diapositiva. El, la geografía de esta parte del mundo es muy compleja, con grandes mares como el mar Caspio y el mar de Aral, conocido porque se está secando, grandes ríos como el Amu Daria y el Sir Daria, y desiertos enormes también como el Karakum, que atraviesan todo este territorio, ¿no? Montañas también muy importantes como el Tien Shan, el Pamir, el Indo Kush, la parte afgana, y el Kopekdag. Esta Asia central es muy conocida por los historiadores griegos que entraron con Alejandro Magno en un momento dado para invadir el territorio y llegar hasta India, ¿no?
Alejandro Magno conquistó toda esta parte y murió luego en algún lugar, aparentemente en el Irán. Claro, es de saber que toda esta zona había sido un territorio, digamos, cerrado para la arqueología soviética durante los años que existió. Una arqueología muy compleja, muy dinámica, que comenzó en los años 30 con Sergei Tolstov y que continuó en los años 50 y 60 con Mijael Masón. Una arqueología soviética, marxista, muy marcada, muy cerrada, porque todas las publicaciones se hacían sobre todo en lengua rusa, y cerrada también porque el territorio estaba prohibido para todo extranjero que quería entrar y solamente recorrer estas zonas, ¿no? Zonas que hacían parte de un entrecontacto con el actual Afganistán y toda la parte del sur, luego hacia la India y el Pakistán, que entraban ya en problemas entre la vieja Rusia, el mundo europeo y el mundo inglés, ¿no? Bueno, para darles el contexto general de esta parte del mundo. A mí me gustaría hablarles justamente de un periodo complejo que se asimila mucho a lo que ustedes ya conocen en parte, el mundo mesopotámico, ¿no? El mundo mesopotámico, donde aparece la escritura, donde aparecen las civilizaciones complejas con urbanismos, una jerarquía social, una religión bien marcada, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo que ya actualmente es conocido como el comienzo de la civilización y la aparición de la escritura, Mesopotamia. Al lado de Mesopotamia, hacia el territorio del actual Irán, encontramos otras culturas como el Elam, y hacia el sur, efectivamente, la civilización del Indus, y hacia el norte, la civilización de la cual voy a hablar, que es la civilización del Oxus. Una civilización que se va a desarrollar en paralelo a todas estas, más o menos del tercer milenio y el segundo milenio antes de Cristo. 5.000 años, hablando desde ahora, ¿no? Para caer un poco más en la precisión y un poquito combinar con nuestra cultura peruana, bueno, estas culturas corresponden más o menos a lo que actualmente se conoce como la civilización de Caral, trabajada por la doctora Ruchadi en el Perú, ¿no? Más o menos 5.000 antes de Cristo. Las primeras culturas del formativo, del arcaico tardío en el Perú. Ahora, esta civilización del Oxus era poco conocida, ¿no? Y es poco conocida hasta hace poco, porque ha sido descubierta hace más o menos 30 años. Es una zona dentro de la cual se hablaba poco, se hablaba más de los vecinos más conocidos como la civilización del Hindu, o la Mesopotamia, o la China, y poco de esta, ¿no? Oxus porque es el viejo nombre que llevaba el río Amudarya cuando llega Alejandro Magno sobre un territorio, sobre una satrapía que pertenecía en la época a los persas. Es una cultura que efectivamente va a tener muchos contactos, tanto con el norte, con el este, el sur y el oeste, contactos no solamente comerciales, pero culturales. Una zona que no va a desarrollar penosamente la escritura, por eso que la conocemos poco, la estamos descubriendo poco a poco a través de la arqueología, pero que está siendo poco a poco más conocida ante los textos antiguos mesopotámicos que hablan de ciudades lejanas en el oriente, o sea, más allá del territorio mesopotámico, hacia el este, donde efectivamente se compraban minerales, se traía oro, posiblemente el vino, que ha sido inventado en el lugar, caballos que eran domesticados y seguramente montados, y el lápiz lazuli, que lo voy a mostrar, es una piedra muy reconocida y muy buscada en la época. Entonces, como ven en este mapa, esta zona
es un poquito olvidada, y justamente por eso que hoy me intereso y les quiero hablar justamente de esta parte del mundo. Para retomar lo que es el Asia Central, eh, tenemos que dividir esta zona en dos partes completamente diferentes geográficamente. El mundo de las estepas, que actualmente concierne sobre todo el Kazajstán y el Kirguistán y una parte del Uzbekistán, y el mundo de los oasis o pequeñas ciudades que se construyeron a través de los grandes ríos, sobre todo en el Turkmenistán, en el este del Irán y en el norte del Afganistán y una parte del Tayikistán. Yo he comenzado a trabajar, como lo dije hace un momento, en el 97 en el Kazajstán, y poco a poco fui bajando, haciendo arqueología en los diferentes países hacia el sur para encontrarme en el Afganistán hace ya 2 años que lo he dejado, y penosamente por la situación que se conoce actualmente, ¿no? Pero es un país demasiado rico arqueológicamente y penosamente en una situación muy crítica hoy. Los principales asentamientos de esta cultura están divididas en tres zonas principalmente. Una zona llamada el Piedemonte del Köpekdag, que está en la zona entre el Turkmenistán y el Irán, estas montañas, ¿no? Donde se encuentran sitios, asentamientos muy importantes como Namazgah-Tepe, Altin-Tepe y Uruk-Tepe. Me permito nombrarlos porque voy a hablar de ellos después. La zona de la Margiana, que está ligada a estos ríos que salen de aquí de los montes Hindu Kush, en el Afganistán, y que recorren para perderse en el desierto, creando una serie de asentamientos en la Edad de Bronce en esta zona del Turkmenistán actual y del Afganistán también. La zona de la Bactriana, nombre antiguo dado por los persas seguramente, donde se encuentran sitios como Zarkután, Zapalí-Tepe o Dashli-Tepe, entre el sur del Uzbekistán actual y el norte del Afganistán. El Oxus, el Amudarya del cual hablaba, efectivamente hace la parte de frontera hoy en día, entre estas dos partes de la Bactriana. En estos lugares he tenido la oportunidad y la suerte de dirigir dos importantes misiones. Bueno, las sigo dirigiendo, es más. Una en el sitio establecimiento de Zarkután, que se encuentra en el sur del Uzbekistán actual, a la frontera del Afganistán, y el otro en Uluk-Tepe, que quiere decir el Tepe grande. Tepe es el montículo este que ustedes ven aquí en la foto, que se encuentra al sur de la capital actual del Turkmenistán, Ashgabat. Estos dos lugares se complementan porque en estos dos lugares hay una estratigrafía cronológica y arqueológica que va desde el, digamos, quinto milenio antes de Cristo hasta el tercer siglo antes de Cristo. Muy larga. Bueno, aquí alguna foto justamente de este trabajo aquí en Uluk-Tepe para que puedan guardar el nombre en la cabeza, porque después vamos a ver mucho más rápidamente. Y el trabajo efectivamente en Zarkután, ciudad y necrópolis, que hicimos durante estos últimos ya 20 años. Para regresar a la civilización del Oxus, tercer milenio antes de Cristo, les voy a dar las características que la componen, ¿no? Una sociedad protoestatal, jerarquizada, con características proturbanas. Digo proturbanas porque no son las grandes ciudades que conocemos en la misma época en Mesopotamia. Mantienen una red de intercambios de bienes prestigiosos con efectivamente el mundo que los rodea, tanto el mesopotámico, el mundo del Elam en el Irán, o el mundo hindú, o la China, ¿no? Una civilización muy rica, como la pueden ver en estas imágenes.
Una civilización que efectivamente desarrolla una arquitectura monumental, que en la época no era conocida, donde se van a construir palacios, templos y ciudades altas y bajas, y donde una jerarquía social se va a crear y se va a desarrollar durante varios siglos. Una jerarquía social que efectivamente va a acaparar elementos de prestigio en oro, en plata, en piedras preciosas, y va a desarrollar técnicas que van a copiar seguramente en parte del mundo mesopotámico, que está un poco lejos de todas maneras, y el mundo del Irán y el hindú de la época. O sea, un intercambio real, un mundo abierto, donde este mundo centroasiático de la parte sur va a intercambiar, va a estar en relación completa, en todo caso las élites de la época, entre ellos. Una sociedad que va a desarrollar la ganadería, por supuesto, y la agricultura, que ya se conoce desde el Neolítico, ¿no? Pero, bueno, cuando digo va a desarrollar es que efectivamente va a aprender a domesticar, por ejemplo, el caballo, el camello para poder viajar, el caballo para subirlo, para poder hacer trabajos, para poder hacer trabajo de campo, etcétera, para poder controlar el ganado, ¿no? Sobre todo las ovejas, etcétera. Un mundo seguramente muy allegado a la agricultura, ¿no? Que debería ser un poco la riqueza de la época, ¿no? Los cultivos, por ejemplo, de las uvas eran muy importantes, por eso que sabemos, y sabemos por los textos mesopotámicos, que esta élite consumía el vino, ¿no? En todo caso. Una élite que se va a representar en estos vasos de metal de oro y plata, haciendo casas salvajes seguramente. Estos personajes más grandes representan seguramente al rey o al príncipe. ¿Ah? Los más pequeños efectivamente son un poco los esclavos que están ayudándolo en la casa. Y bueno, acompañados de estos molosos, estos perros enormes, muy conocidos, perros de combate, conocidos en los textos mesopotámicos, perros de guerra, ¿no? Que los aqueménidos, etcétera, los griegos utilizaron en sus guerras. No olvidemos que los perros también llegaron después a la conquista peruana, ¿no? Con los conquistadores. Todo esto viene de esta época ya. Bueno, ya en su momento les hablaba justamente del intercambio de metales, ¿no? Se va a intercambiar el oro, el bronce, y sobre todo esta piedra, el lápiz lazuli, que se va a llevar muy lejos, como ustedes pueden ver en este mapa, desde el este del actual Afganistán hacia el mundo del Medio Oriente y hasta el mundo Egipto, para decorar y para hacer justamente joyas y otras, como la máscara de Tutankamón. Sabemos ahora, por análisis del material de la piedra del lápiz lazuli, que todo esto viene del este justamente del Afganistán actual, dentro de la zona que comprendía la civilización del Oxus en el tercer milenio antes de Cristo en esta zona. Esta élite y esta gente, bueno, se ve que eran populaciones muy importantes. Acá tenemos una necrópolis, el ejemplo de la necrópolis del sitio de Gonur-Tepe del Turkmenistán, donde tenemos más de 5.000 tumbas excavadas, ¿no? Lo que no quita que también la gente era enterrada efectivamente en las casas, cerca de las casas, bajo de las casas o en las partes abandonadas de las habitaciones conocidas en la época, ¿no? Estos son ejemplos del Turkmenistán donde hemos excavado. La élite también aparece, ¿no? Aquí a la derecha, aquí el palacio de Gonur-Tepe, y en el palacio justamente en una parte ya encerrada, encerclada por un muro de protección, vemos en una zona aquí separada la necrópolis que efectivamente, donde enterraron efectivamente a la élite, ¿no? Acá vemos aquí el personaje principal enterrado con caballos, con su carroza, ¿no? Digamos también que estas carrozas comenzaban a aparecer en el mundo oriental en la misma época, carrozas que permitían el transporte,
pero carrozas también que permitían las guerras. Llego a todo esto porque efectivamente todo esto va a entrar en el contexto de mi conclusión. Esta élite, como la ven aquí, se ven representada con este traje clásico que se llama el conaques, ¿no? Que es una piel llevada de hacia arriba hacia abajo, eh, llevada por los hombres y las mujeres de tipo completo, los hombres con una parte en el hombro y una especie de falda, y que se representa efectivamente en banquetes y comiendo, bueno, en fiestas que hacían seguramente en sus épocas, en fiestas sobre todo religiosas, ¿no? Un hincapié quería hacer con estas tumbas que aparecen también de animales, de las cuales son muy particulares en el mundo centroasiático. Vean ustedes, son animales que son enterrados como seres humanos, con material cerámico, con atuendos, con una parafernalia compleja, representando seguramente quizás a personajes desaparecidos o virtuales o dioses. Bueno, interpretaciones que podemos dar, pero no conocemos la real significación de estas tumbas. Llega el fin de este periodo, efectivamente, del bronce, con la llegada de la Edad de Hierro, hacia 1500 a.C., con un golpe enorme hacia esta civilización que desaparece y será sustituida por una cultura un poco más, digamos, un poco más pobre. Las ciudades van a desaparecer, las ciudades, la gente va a dejar las grandes ciudades, los palacios se van a autodestruir y las poblaciones van a reocupar ciertos lugares y se van a mover para crear pequeños pueblitos que van a perder todo ese prestigio que tenían justamente en la época de la civilización del Oxus. Los objetos de prestigio desaparecen, el comercio internacional también, la cultura material se hace más pobre, como lo acabo de decir, las ciudades y las grandes ciudades son abandonadas, la economía se transforma y sobre todo desaparecen las sepulturas, no más sepulturas. De esas sepulturas que conocíamos por miles, sepulturas con personajes muy ricos, no encontramos más nada. Y aparentemente tenemos aquí el origen de lo que se va a llamar luego y que aparece hasta ahora en nuestro mundo contemporáneo, la religión de Zoroastro. Es una religión que efectivamente no permite al cuerpo descomponerse para componerse bajo la tierra porque contamina tanto el aire como la tierra y como el agua, ¿no? Entonces, las prácticas funerarias hacen que dejan los cuerpos fuera, botados, para que los rapaces se lo coman y después se viene a recuperar de repente una parte de años, los brazos, etcétera, como símbolo, como recuerdo del personaje del, del padre, de la madre, de los hijos, ¿no? Una anécdota de esta religión es dada por los historiadores de Alejandro Magno, cuando él entra, por ejemplo, a la ciudad de Balj, en el Afganistán del norte, se da cuenta que fuera de las murallas los perros estaban llegando con brazos y cabezas entre los dientes. Se quedó tan asustado que no comprendía lo que pasaba y se dio cuenta de que efectivamente los cuerpos de los seres que morían estaban tirados fuera de las murallas, ¿no? Entonces prohibió todo esto, pero bueno, lo que no dejó de continuar y de mismo desarrollarse en las religiones que van a proceder después del mundo sasánido, parto, en Irán y en el Asia Central, que practican y que algunos todavía practican hasta hoy además este tipo de rituales. Ahora, sí, efectivamente, ¿cómo se explica que esta civilización desaparezca, ¿no? De esta manera? La primera explicación, efectivamente, que nos hemos hecho los arqueólogos hace muchos años, es la clásica interpretación del ataque masivo de otras poblaciones, de las guerras, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace que efectivamente se piense que las poblaciones que vivían
en el norte del Asia Central, en el actual Siberia del Sur, Kazajstán, bajaron hacia la India, conquistando terrenos y llevando una población aria como los arios, efectivamente, que los nazis van a poner después en exacerbe, ¿no? Otra de las hipótesis es que efectivamente hubo un problema trascendental de clima, ¿no? Y efectivamente los análisis que hemos estado haciendo nos han permitido ver de que en este periodo, hacia 1700, 1600, 1500 antes de Cristo, un periodo de aridez se presenta en toda esta parte del Asia Central y también en el Medio Oriente, es más, que seguramente empujó a gente a movilizarse, que seguramente empujó a gente a buscar nuevas tierras, a seguir los ríos que todavía existían, etcétera, para poder continuar a vivir en la zona, ¿no? Entonces, nuestros análisis han hecho efectivamente que aparezcan, que hay, a nivel de las plantas, por ejemplo, hay una adaptación de cereales que se pueden cultivar en terrenos más secos, más áridos, ¿no? Que se mantienen, que pueden desarrollar con menos agua. En el mundo del animal, efectivamente, la oveja aparece con mucho más amplitud durante la edad de hierro, tanto como el caballo, ¿no? Se comienza a consumir el caballo, se comienza a subir el caballo, a montarlo, quiero decir, y el caballo va a servir también seguramente para poder movilizarse dentro de este gran territorio centroasiático. Otra hipótesis que efectivamente ha salido a la luz estos últimos años por los trabajos que hemos estado haciendo es la hipótesis de la epidemia. La epidemia, efectivamente, lo sabemos ahora, la peste, se pensaba hasta ahora, hasta hace poco, que había aparecido en el medievo, pero nos damos cuenta que la peste efectivamente ya tiene sus desgastes y sus primeros muertos hace más de 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente en nuestro mundo centroasiático, estas son sepulturas que hemos excavado justamente entre Sarcután y Uluk de Pelo, donde he trabajado, vemos individuos semicortados, ¿no? Acá hay 4 individuos, por ejemplo, ¿eh? Cabezas que se pasean solas y cuerpos tirados así, como si, bueno, como si ya no se respetara ningún rito funerario, ¿no? Aparte de eso, efectivamente vemos algunos elementos del esqueleto, aquí una cervical y aquí un brazo, que llevan huellas de haber sido cortados para seguramente sacar la cabeza o desmembrar un brazo, etc. Esta hipótesis efectivamente está tomando más cuerpo y estamos llegando a la conclusión de que efectivamente no hay ninguna migración de ataque, porque toda esta zona, por los trabajos de ADN que hemos hecho estos últimos años, muestran de que ha sido una zona donde la población ha estado dando vueltas y vueltas y se ha estado adaptando, subiendo, bajando del norte hacia el sur, del este hacia el oeste, sin ningún problema en ningún momento. No tenemos ninguna huella de ataques, no tenemos ninguna huella de muertes violentas en todo caso en estos periodos. Y lo que queda efectivamente dentro de nuestras hipótesis actuales es de tomar en cuenta que los cambios climáticos y los problemas epidémicos efectivamente hicieron que una civilización como esta, como la civilización del Oxus, como las civilizaciones que existían en el mismo momento en la Mesopotamia, desaparezcan, caigan, ¿ah? En un momento dado, hacia 1500 antes de Cristo, para desaparecer completamente. Bueno, eso es lo que yo les quería contar, porque efectivamente este trabajo pluridisciplinario muestra bien que las ciencias sociales, las ciencias duras se conjugan muy bien para poder comprender este pasado y un presente de mucha actualidad, ¿no? Los trabajos
arqueológicos efectivamente no tienen ni geografía ni cronología, y vemos, espero, a través de este ejemplo, de que comprendernos en un mundo globalizado como en el cual vivimos hoy, ¿no? Del Perú hacia afuera y de afuera hacia el Perú, son importantes efectivamente para poder recuperar ideas, comprender problemas antiguos y tratar de encontrar resultados hacia hoy día y hacia el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bendezú. Muy interesantísima, al menos para mí, su charla, muy educativa. Si alguno de los presentes tiene alguna pregunta, por favor, hacerla. ¿No hay preguntas? Yo tengo una preguntita aquí, si no le molesta. Sí, doctor. No, por Eh, supuesto que no. eh, ¿Cuál es se podría correlacionar esto, por ejemplo, con lo que pasó con los mayas, con lo que pasó con los chimús, los mochicas? ¿Por qué desaparecieron? Creo que en mi entender muy básico no hay una explicación todavía concreta. Unos dicen que fue por desastres de terremotos, otro fue por cambios climáticos parecidos a lo que tenemos. Y en ese sentido es bueno apreciar el rol de la arqueología ahora para prevenir que la repetición de historias que hemos debido conocer mucho antes, pero que nunca hemos decidido explorar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿hay alguna correlación o usted sabe de esto? Mire, por supuesto que hay correlación, porque, por ejemplo, la civilización de Caral, la civilización de Caral, que es exactamente el mismo periodo, tiene un desarrollo en un cierto lugar del Perú y también desaparece a un momento dado. Estas desapariciones, por supuesto, que no son dadas, no son dadas por problemas otros que las del ser humano, pienso yo, ¿no? Entonces, el clima juega un rol importante, efectivamente, los estudios de estos últimos tiempos, porque lo que nos permite la ciencia también, ¿no? El desarrollo de la ciencia actual nos permite ir a buscar, efectivamente, respuestas donde no podíamos encontrar antes, ¿no? Por falta justamente de metodología y de material, en cierta manera, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hablaba hace un momento de la peste, esto es nuevo, porque efectivamente la peste la hemos podido, lo hemos podido descubrir recientemente, lo que no quita, lo que no quiere decir que esto tampoco no existía en el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, el hombre desde el neolítico, desde que comienza a convivir con el animal, ¿ah? Crea ya un sistema donde, bueno, da lo que da hoy día, ¿no? El problema de la vaca loca, etcétera, ¿no? O el problema de este virus que aparentemente viene de un animal, ¿no? Entonces, esas cosas ya comienzan, ya tienen su génesis en estos tiempos protohistóricos, en todo caso en nuestras zonas, pero también en el mundo andino, donde se van a desarrollar, pienso, enfermedades que hasta las hemos olvidado. Fíjese usted que seguramente no faltará en algunos años, gracias al ADN y a otros análisis microbiológicos, en que encontraremos enfermedades escondidas que han desaparecido y que han matado seguramente mucha gente, ¿no? Entonces, son factores que efectivamente hemos dejado de lado mucho tiempo y para el Perú también, además, y que se tienen que analizar de otra manera hoy en día, pienso yo, para tratar de comprender mucho mejor la desaparición de tantas culturas, la evolución también, porque creemos que han desaparecido, pero estas poblaciones han sabido reintegrarse,